Es un placer saludar a Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo has visto el cierre hoy en Europa? Únicamente el K40 recortando, pero aún así muy ligero. El IBEX 35 se ha mantenido por encima de los 8.900 a las puertas de los 9.000 puntos. Pues básicamente lo que hemos tenido hoy en la sesión es que después de las fuertes caídas observadas ayer, la resaca, la pequeña recuperación vista en los mercados asiáticos se ha trasladado a Europa y en este caso pues el IBEX 35, que tenía ciertos factores a su favor, entre ellos la subasta de las licencias, en este caso de generación de energía eléctrica, pues ha permitido que las grandes corporaciones energéticas, el sector prácticamente en general, hayan impulsado al alza las cotizaciones del selectivo, que si bien se ha quedado a las puertas de los 9.000 puntos, tenemos todavía 3 sesiones por delante donde podríamos ver al IBEX batir esa marca para el cierre del viernes. Y Darío, hoy que hemos estado viendo los movimientos bursátiles de algunas de las compañías en Estados Unidos que han rendido cuentas, Halliburton, Bank of New York Mellon, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, han sido bastantes y estamos a la espera de que se conozcan al cierre las cuentas de Netflix, pero por centrar la mirada en una de ellas, Johnson & Johnson, que está rebotando más de un 3%, ¿cómo has visto las cuentas y sobre todo niveles a vigilar? Bueno, pues en este caso las cuentas de Johnson & Johnson hay que tener en cuenta que es una empresa de consumo y en este caso pues las previsiones que se han estado manteniendo durante los últimos trimestres, sobre todo proyectadas a la baja, sí ha habido una respuesta positiva por parte del mercado que finalmente ha permitido marcar unos resultados por encima de esas estimaciones, pues lógicamente es visto de manera muy positiva. Y en ese contexto pues podríamos ver no tanto a los niveles de cotización, sino en las perspectivas de la propia guía del plan estratégico de la compañía para el cierre del año, pero también de cara para el año que viene, es que no solo haya una revisión, un giro de 180 grados de sus perspectivas de los próximos resultados, sino que haya una perspectiva de subida de estos precisamente porque se les cuenta que vaya a haber un mantenimiento de este crecimiento tanto en los ingresos como finalmente en el resultado final de los beneficios. Y muchas compañías de este sector, no directamente de Johnson & Johnson, que está pues, sobre todo muy vinculado con el tema de la salud y de los bienes de consumo cíclico, pues en este caso tendremos que ver todo aquello que dependa de la sensibilidad de la demanda para observar que con carácter general va a haber una revisión al alza e incluso una mejora de las expectativas, unos resultados que mejoren las expectativas de cara a este tercer trimestre, que intenten marcar un cierre prácticamente del año 2021, bastante positivo. Es cierto que también en el caso de los bancos, pues esa elevada provisión que han liberado y que ha marcado unos extraordinarios bastante importantes, podríamos extrapolarlo a otros sectores que lógicamente hayan mantenido la misma política de cara a prever o tener una contención precisamente de las pérdidas y que finalmente, si no son así, se liberen esas provisiones para marcar unos beneficios muy por encima, como ha sido el caso de los bancos, por encima de los objetivos. Y por último, Darío, en la sesión europea hoy se han cotizado las cuentas de Danone, ha cerrado finalmente con un 3% de caída. Uno de los principales mensajes que nos dejaba la compañía es que la inflación ha perjudicado sobre todo sus cuentas, que ha sido el gran lastre que hemos podido ver finalmente en la compañía, en esas cuentas trimestrales que presentaba. Claro, hay que tener en cuenta que en este otro tipo de productos de consumo, de alimentación, la sensibilidad del consumidor final a la variación de los precios le puede hacer elegir otras marcas que no sean en este caso de primer nivel o de referencia, como es en el caso del grupo Danone, por otras marcas que podríamos decir de marca blanca, mucho más económicas y que ofrecen exactamente la misma satisfacción al consumidor. Y está claro que la inflación va a ser un efecto negativo bastante importante para las principales marcas, no solo de alimentación, sino incluso también en algunas marcas de textil que pudieran ver impactado de manera negativa la sensibilidad que tiene el consumidor a la hora de elegir un producto, principalmente un producto, que es de lo que estamos hablando, a la hora de generar un ejercicio de compra, ¿no? Y en este caso, pues ese efecto de la inflación ha marcado un negativo en la cotización de Danone durante la sesión de hoy y que sobre todo ha mantenido una guía de que será uno de los principales factores negativos que afectarán a su evolución bursátil precisamente por la expectativa del impacto que tendrá en la menor recogida de ingresos.
Nos quedamos con esas referencias. Darío García, analista de XTB, muchísimas gracias. A vosotros, buenas tardes, hasta la próxima.